Buenas tardes, que Dios te bendiga en esta tarde. Le agradezco a Dios por un día más de vida y por poder compartir una palabra en este día, una reflexión de la palabra de Dios, poder compartírtela a vos por este medio, ¿no? La palabra de Dios está en San Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. El título se llama Jesús en Nazaret. Poderosa palabra de Dios. Espero que la recibas en el nombre de Jesús. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos José, Jacob, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Dice que Jesús venía de predicar, ¿no? Venía de predicar la palabra de Dios y venido a su tierra, a la tierra de Nazaret, donde él vivió, creció, dice que se fue a la sinagoga a predicar la palabra de Dios. La sinagoga sería la iglesia del lugar de la tierra de Nazaret, ¿no? La iglesia. Venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice que cuando Jesús empezó a predicar de una manera tan poderosa la palabra de Dios, con una unción tremenda, con tanto poder, con tanta sabiduría, que ellos se maravillaron de todo el poder que Jesús tenía al hablar. Amén. De predicar la palabra de Dios en ese lugar. Dice que ellos los escuchaban atentamente y que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Yo me imagino a Jesús predicando con poder, con esa autoridad que él tiene, ¿no? Al predicar, al hablar de la palabra de Dios que es revelada de los cielos, ¿no? Palabra de reino, vino empoderado Jesús a predicar a ese lugar, ¿no? Justo en Nazaret, en la tierra de él, ¿no? Y más adelante dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas acá también? ¿No es el Jesús que creció, que era nuestro vecino, que creció junto a nosotros? Habían en las sinagogas personas, hermanos, gente que lo conocían a Jesús, que se criaron con Jesús, pero vieron a un Jesús con poder, ¿no? Con toda la autoridad que Dios el Padre le había dado. Yo me imagino que ellos se maravillaban de tanta sabiduría que ellos tenían y no lo podían entender a Jesús, porque Jesús, cuando se fue, al tiempo vino con un ministerio poderoso. Amén.
en donde cuando él hablaba, sucedían milagros, sucedían maravillas en las vidas, ¿no? Y bueno, hay muchos testimonios donde hay personas que fueron en un tiempo, estando sin Cristo, una vida miserable, ¿no? Una vida donde yo conocí a un muchacho que estaba tirado en la calle pidiendo para drogarse, ¿no? Y cuando en un tiempo se ve que este muchacho le predicaron la palabra de Dios y se fue a la iglesia y se convirtió a Cristo y se entregó al Señor. Este muchacho se casó, tuvo una familia, empezó a predicar la palabra. Yo me acuerdo que habíamos hecho una confraternidad de jóvenes y vinieron un montón de iglesias en ese tiempo, ¿no? Y cada iglesia representaba, cada joven representaba su iglesia con una adoración, con una alabanza. Y estaba todo perfecto, todo hermoso, ¿no? Cada uno tenía su vestimenta de alabanza, de diferentes colores, sus instrumentos, los mejores, ¿no? Y cuando le toca cantar a esta persona y presentar a su iglesia, ¿no? A este muchacho, él había ido solo, justo en ese tiempo los jóvenes tenían otra actividad y fue él solo con una guitarra. Estaba con su trajecito y una guitarra. El mismo muchacho que estaba en un tiempo atrás perdido, ¿no? Y nosotros nos maravillamos al verlo. Pero la sorpresa fue tremenda cuando empezó a cantar. Descendió el Espíritu Santo con poder. Descendió el Espíritu Santo con gloria. Yo sé que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él hizo descender se manifestó el Señor en la vida de Él. Y todos nos maravillamos. Y me hizo acordar esta palabra en esta persona, ¿no? De cuando Dios está en una persona, se manifiesta con poder y muchos nos maravillamos. Quizás no entendemos, ¿no? O nos contentamos, ¿no? Dice que acá ellos se maravillaron. Y muchos decíamos, mirá el hermano, no, este no era el que pedía monedas para drogarse, ¿te acordás? Mirá, ahora está transformado a Cristo, está totalmente transformado, al tiempo se casó, tiene ahora una familia, Dios cambió su vida por completo, ¿no? Y la verdad que ese día tembló la iglesia del poder de Dios. Así que imagínate un Jesús predicando con poder y autoridad lo que el Padre le había mandado hacer. Que haga en esta tierra, de predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, la verdadera palabra de Dios. Cuando se manifiesta Dios en las vidas, se manifiesta con poder, así como ese muchacho. Él era un testimonio vivo. Qué bueno, ¿no? Pero dice, ¿dónde pues tiene todas estas cosas? Dice que se decían ellos, ¿no? Y no entendieron de que Jesús tuvo que pasar por procesos, pasar por situaciones como 40 días y 40 noches en un desierto. Y hay muchas personas que tienen esa autoridad y ese poder de Dios, ¿no? Hermanos, hermanas que tienen, porque pasaron por un proceso, pasaron por un desierto. Y Dios les enseñó, Dios los ministró,
tuvieron un contacto directo con Dios y esa persona. Y ahí es donde se ve la transformación en las vidas. Y ahí es donde Dios muestra el poder en cada vida. Y ahí es donde queremos predicar a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Queremos que todos conozcan al Cristo que nosotros conocimos. Ahí es donde personalmente a mí me pasó cuando conocí al Señor. Yo quería que toda mi familia conozca. Y cuando mi papá me decía, no, yo estoy bien todavía, yo estoy bien así, no me falta nada, pero te falta Cristo en tu corazón, pa. Y bueno, yo sé que en la fábrica le predicaron a él, así que Dios hace como Él quiere. Dice que dijo Jesús cuando se escandalizaron, y Jesús sabía que se habían escandalizado por eso, ¿no? Por todo lo que había sucedido, acontecido en la sinagoga. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, dice que dijo. En simples palabras, como quien dice, dijo la palabra de no hay profeta en su propia, nadie es profeta en su propia tierra. Así que bueno, yo comprendí eso, lo entendí. Cuando mi papá decía, no, yo estoy bien. Pero yo no sé si él le habrá dicho lo mismo a esa persona que le predicó en la fábrica o en el trabajo. Yo pienso que habrán tenido otra charla, ¿no? Así que no te preocupes y seguí predicando la palabra de Dios. Porque si vos te quedás en que, uy, no, mi papá no me escuchó, o mi mamá, o mi hermano, o mi hermana, mi familia no me entiende, no entienden lo que yo siento, y yo quiero que ellos sientan lo mismo que yo siento, esa alegría, esa paz, ese gozo, esas ganas de leer la palabra y de encontrarme con secretos ocultos, tesoros que Dios tiene en la palabra, en esta palabra, ¿no? Pero ya va a llegar el tiempo, no te preocupes. Esta reflexión es para que vos sigas predicando la palabra de Dios, para que sigas por ese camino donde Dios te marcó para que vos vayas, para que vayamos a predicar la palabra de Dios, para que vayamos a toda criatura, como dice en su palabra, id y predicad por todo el mundo, a toda criatura, mi palabra. Y aquel que creyere, fuere bautizado, será salvo, dice en la palabra de Dios. Amén. Con esta palabra, y el que no creyere será condenado. Así que con esta palabra yo te aliento a que sigas predicando la palabra de Dios, que es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. La vida de Cristo es apasionante. Te tiene que apasionar predicar la vida de Jesús. Y tenemos que seguir sus pasos, llevar la cruz y seguirlo a Él. Que Dios te bendiga en esta tarde, noche ya. Y que Dios te prospere en todas las cosas que hagas. En el nombre de Jesús. Amén.